muy bien. Bueno, vamos a ver este fallo que es del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que tiene que ver con un caso de abuso de tipo S con acceso carnal, es decir, 119 tercer párrafo del Código Penal, y se va a tratar de un acuerdo. Esto se llevó adelante mediante este instituto procesal de juicio abreviado, que está regulado en el artículo 431 del Código Procesal Penal de la Nación. Y bueno, vamos a ver este caso, ¿no? Y yo voy a dar mi opinión acerca de el hecho de que se hubiese llevado adelante mediante juicio abreviado y cómo supuestamente para mí cae esto en una contradicción, teniendo en cuenta que se va a citar y se va a entender al menos aplicable al caso, o al menos se va a considerar la aplicación de la ley Micaela, de la que ya hemos hablado, pero vamos a retomar un pequeño mensaje o una pequeña referencia en cuanto a la ley Micaela y por supuesto lo que se ha vuelto popular que tiene que ver con los fallos con perspectiva de género, es decir, que tengan en cuenta principalmente determinadas normas como la Convención sobre toda forma de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, más conocida como la Convención de Belém do Pará, la Ley 26485, que si bien no se la cita aquí, es en cierta forma paralela en cuanto a nuestro ordenamiento jurídico interno. Es una ley dictada en ejercicio de las facultades del 75 y 23 que la Constitución le concede al Poder Legislativo. Así que bueno, se trata entonces de un caso de junio del año 2019. El Tribunal Oral Criminal de Mar del Plata, integrado por los jueces que ven aquí, Portela, Falcone y Alberto Ruiz Paz, homologó el acuerdo de juicio abreviado al que habían arribado las partes, es decir, para que haya un juicio abreviado se requiere la conformidad o consentimiento de la parte de la defensa y por supuesto la víctima más que nada. Ahora lo cierto es que esto no suele ser así, porque digamos, para que se consiente una acción, nos remitimos al derecho civil, tiene que haber, dentro de los elementos de la voluntad, obviamente, discernimiento, intención y libertad. Y lo cierto es que libertad nunca hay, porque siempre hay una coacción o una presión externa por parte de la otra parte, en este caso. Entonces, se le obliga, digamos, a aceptar esto, pero bueno, no hay conformidad y no hay consentimiento a mi entender. Y me parece, por otro lado, que para un caso de abuso de este tipo, un juicio abreviado me parece que no es la manera, pero bueno. Bueno, vamos a ver entonces este caso. Bueno, la víctima entonces se desempeñaba como, perdón, vamos a ver aquí, eh, vamos a ir a la parte de los hechos entonces directamente. Bueno, en base a las constancias incorporadas, entonces queda, esto está probado que el día 5 de octubre de 2017, entre las 14 y 17 horas, Franco Sebastián Vizcarra abusó de forma, como están viendo aquí en pantalla, mediante acceso carnal a TYM, protegemos obviamente las iniciales de la víctima, dentro de la habitación que tenía asignada en la sede, bueno, que ven aquí, en donde se encontraban prestando funciones. Bueno, entonces los dos estaban prestando funciones en ese momento. La víctima se desempeñaba como soldado voluntaria en la ayudantía en jefe de la agrupación y aproximadamente a las 2 de la tarde, una vez finalizada su servicio, su prestación laboral, se presentó ante la batería de comando y servicio de la jefatura para solicitar permiso para retirarse. Entonces, se presenta una vez que termina con su jornada, su horario habitual de trabajo, para obtener la autorización para poder irse a seguir con su vida, ¿no?, fuera del establecimiento. En ese lugar se encuentra con el imputado Vizcarra, quien tenía la jerarquía de sargento primero. Entonces teníamos aquí una relación de jerarquía. Entonces él sería justamente un superior jerárquico. Entonces tendríamos en esta forma, para mí habría un abuso de autoridad, pero bueno, esto obviamente es discutible, ¿no? Se desempeñaba en ese momento como oficial de la semana y él la invita a tomar mates en la habitación que tenía asignada y obviamente, bueno, obviamente no, pero TYM aceptó. Entonces la invitación era tomar mate. Vení, vamos a tomar unos mates, Uli, pero la cosa empieza a poner cada vez más oscura y sucia, ¿no? Ambos permanecieron en dicho recinto entre 30 y 45 minutos hasta que IM recibió llamadas telefónicas de una amiga con quien se tenía que encontrar
y por supuesto le comunicó esto a Vizcarra. Entonces, cuando recibe los llamados telefónicos de parte de la amiga, le dice, bueno, me tengo que ir, tengo planes, y entonces, ante esa situación, el imputado le dice, no, quédate unos minutitos más, quédate un poquito más, y agarra el celular de ella y lo apaga. Bueno, ya aquí ya vemos una conducta violenta, ¿no? Se está ejerciendo violencia sobre justamente una pertenencia de TYM, ¿no? Entonces no hablamos de violencia física, pero puede ser una forma de violencia psicológica. Entonces, a continuación, Vizcarra lo que hizo fue sacar un arma reglamentaria y la apoyó sobre la mesa. Entonces, esto ya vemos que hay una conducta intimidatoria, ¿no? Hizo esto para intimidar a la víctima y que justamente no intentara nada, ¿no? Para brindarle temor. Y luego le tocó una pierna indicándole en primer lugar que se sentara en la cama para luego decirle textualmente, sentate ahí, es una orden. Bueno, aquí al sentate ahí es una orden, ya vemos que hay una relación jerárquica y se trata de un superior, por lo tanto, claramente, al menos a mi entender, hay un abuso de autoridad, ¿no? Hay un incumplimiento de los deberes de un funcionario público que tiene que ajustarse a una ley y cumplirla y hacerla cumplir y justamente no lo está haciendo. En ese momento, TIM agarró su celular para retirarse, pero Vizcarra se lo impidió. La sujetó por atrás, la tiró hacia un costado y cerró la puerta con llave. Bueno, aquí vemos claramente violencia. Entonces, por un lado yo veo aquí engaño. Hay engaño porque le dice, vamos a tomar unos mates y ella le cree, pero no era la intención de Vizcarra. Entonces, claramente hay un engaño, hay una mentira y se vale de ese engaño o ese ardid para cometer el delito, ¿no? Entonces, esto es importante. Presencia de engaño, presencia de violencia, que por supuesto, en todo caso de abuso de este tipo, tiene que haber violencia, porque si no, no se puede cometer. Obviamente esto está implícito. Luego de ello la sujetó nuevamente por detrás y la arrojó hacia la cama, en donde con una mano le tapó la boca para que no gritara. Vemos otro indicio más de violencia. Acá ya tenemos una violencia física, no solo psicológica. Comenzó a besarla y a sacarle la ropa con la otra mano, desprendiéndole la campera, levantándole la remera, desabrochándole el sostén, sacándole el pantalón y su prenda íntima. Mientras tanto, TIM intentaba sacárselo de encima. Entonces, queda claro que estamos frente a un abuso porque hay resistencia y no hay conformidad por parte de la víctima. Entonces, todo esto que estamos leyendo acá es un claro ejemplo de violencia física que termina en violencia de tipo S, ¿no? Seguidamente Vizcarra se desprendió su pantalón y la accedió con su miembro por la vagina en una oportunidad, o por lo menos durante un minuto, hasta que TYM logró zafarse de esa situación, subiéndose rápidamente el pantalón y le abrió la puerta para retirarse con sus objetos personales. Entonces, bueno, esto habría acontecido durante aproximadamente un minuto, pero llegó a concretarse o a consumarse el abuso con acceso carnal, que es el que prevé el artículo 119, tercer párrafo del Código Penal. Mientras, obviamente, salió corriendo Vizcarra pidiéndole disculpas. Obviamente no hay disculpas para esto. Bueno, como aclaración preliminar, lo que van a hacer es, aquí los jueces, es tener en cuenta la ley 27499, que es conocida como la ley Micaela, mediante la cual se establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que desempeñen los poderes del Estado. Es decir, tienen que llevar adelante una capacitación para conocer, aprender y poder aplicarla en estos casos tanto los funcionarios judiciales, legislativos como miembros del Poder Ejecutivo. Todos tienen que, cualquier persona que forme parte, no importa el nivel o jerarquía que tenga, tiene que conocer la ley Micaela. Entonces es muy importante. Ya hablamos de la ley Micaela, que tiene que ver con el caso de una chica que a la salida de un boliche fue abusada con acceso carnal y generó una polémica y generó un malestar social realmente grave que, bueno, llevó justamente a esto, ¿no? A la sanción de la ley Micaela. Recordemos que el derecho penal siempre llega tarde, como una fiesta de amigos que te dicen a las 10 de la noche y el derecho penal te cae a las 3 de la mañana. Bueno, es lo mismo. Y justamente constituye la última ratio. Entonces, lo último que se hace es castigar a la persona. Bueno, entre los fundamentos de esta ley se expresó que el mismo tiene un objetivo que es muy sencillo, que es que todos los servidores públicos o públicas conozcan la Constitución, que es la ley suprema, la Carta Magna,
en particular lo que a través de los convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres incorporadas a ella, constituyen obligaciones de idéntica jerarquía. Bueno, básicamente la Convención de Belén do Pará y, bueno, obviamente sobre eliminación de todas formas de discriminación, tener en cuenta obviamente la ley 26.485, que no se la cita en este fallo, que tiene que ver con la ley de protección integral de las mujeres. En el artículo 5 tenemos los tipos de violencia, que incluye la violencia de tipo S, y en el artículo 6 tenemos las modalidades, tenemos violencia laboral, porque esto fue dentro del marco de una relación laboral, ¿no? Entre un superior mediante el momento en el que estaban prestando servicios, ¿no? Se encontraban dentro del establecimiento donde prestaban servicios. Bueno, a través de la incorporación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer a nuestra Carta Magna, bueno, no resulta suficiente transmitir el contenido normativo, sino que fundamentalmente se tienen que proporcionar todos los medios o herramientas necesarias para poder contemplar estas desigualdades estructurales de las mujeres de modo de generar una práctica transformadora. Bueno, justamente ver que la mujer como sujeto vulnerable, y esto lo dice el 75, inciso 23, necesita de una protección especial y por eso se sancionó en el ámbito interno la ley 26.485 que la hemos visto en otros supuestos, ¿no? También particularmente el artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es más conocida como la Comisión de Belén do Pará, que lo que nos va a decir es que los estados partes convienen, es decir, se van a obligar a adoptar en forma progresiva, es decir, siendo hacia adelante y cada vez contar con más normas. Esto hace al principio de progresividad, siempre se tiene que ir hacia adelante y nunca se puede ir hacia atrás, que sería una conducta regresiva. Medidas que sean específicas, inclusive programas para, en este punto, fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios que estén encargados a los que se les encomiende la aplicación de la ley, como así del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. Entonces, claro, aquí esta convención internacional en su artículo 8, inciso C, que es plenamente aplicable a este caso. También la CIDH se ha expresado con relación a este tema, por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero contra México, que bueno, lo vamos a ver en otra oportunidad. Bueno, después nos va a hablar acerca del concepto de perspectiva de género que fue analizado por la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires en el marco de esta sentencia que pueden ver aquí, LSB del 5 del 7 del 2016. En ese precedente se dijo que las obligaciones puestas en cabeza de los estados y particularmente aquí asumida por la República Argentina a través de la ratificación que recordemos que le hace el presidente para empezar a formar parte de ese tratado y que sea aplicable, y la jerarquización constitucional de ciertas normas del derecho internacional de derechos humanos, artículo 75, inciso 22 y artículo 31, que establece la misma jerarquía para estos tratados que la Constitución, el principio de supremacía constitucional y convencional, establecen la necesidad de llevar adelante cambios o modificaciones muy importantes en las leyes y en la administración de justicia. Recordemos que esto se asociaría con el principio de tutela judicial efectiva y afianzar la justicia del preámbulo. Dentro de esta normativa se encuentra la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer de 1979. Entonces, aplicable por un lado la Convención de Naciones Unidas sobre todas las formas de eliminación de las formas de discriminación y de sancionar y prevenir, sancionar y erradicar la Convención de Belén do Pará en el artículo 8, inciso C, que vimos recién. Esta convención, que es contra la discriminación, va a tener como fin principal el de incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos en palabras propias de su texto. Entonces, básicamente es incorporar a la mujer como sujeto de derecho y como sujeto de que merece una especial protección y tiene derecho a que se respeten sus derechos personalísimos, básicamente. Esta incorporación implica no solamente que se reafirme la igualdad de género, es decir, esto tiene que ver con el artículo 16, no discriminar, somos todos iguales ante la ley, frente a los derechos y en consecuencia al respeto de la dignidad humana. Recordemos que el artículo 51 de nuestro Código Civil y Comercial nos habla justamente y nos dice que la persona humana es inviolable. Y justamente el artículo 52 nos habla particularmente de la dignidad humana como derecho humano personalísimo fundamental. Pero no solamente se tiene que respetar la dignidad humana,
sino también que se tienen que incorporar, sumar medidas o planes de acción que los estados deben llevar a cabo con el fin de cumplir los requisitos establecidos en dicho instrumento jurídico, que es básicamente el 75, inciso 23, es decir, dictar normas positivas, medidas de acción positiva, que busquen justamente cumplir con estos requisitos que mandan los convenios internacionales y para que en la República Argentina las mujeres cuenten con un respaldo jurídico que va a estar instrumentado obviamente por normas que la van a dotar de determinados derechos y obligaciones que son realmente muy importantes y aquí destacamos los tipos y las modalidades de violencia y recordemos que ahora estamos hablando también de incorporar la violencia deportiva y la violencia digital o por medios electrónicos. Bueno, hay que garantizar entonces, y desde aquí es donde surge el concepto de perspectiva de género. Esto significa desprenderse de los estereotipos o prejuicios discriminatorios y machistas a la hora de interpretar los hechos y las normas jurídicas para de esta manera superar esa mera igualdad formal que en ocasiones brindan las normas para intentar alcanzar una igualdad real entre géneros. Entonces, desprenderse de conceptos o estereotipos antiguos que justamente no permiten ver o hacer comprender o poner en un lugar a la mujer en un lugar de paridad o a la misma altura si se quiere que al ser humano masculino. A esto apunta. Entonces, no pasar por alto tampoco que históricamente las leyes han sido redactadas desde la perspectiva de un hombre, es decir, las leyes se redactaron contemplando derechos y obligaciones para los varones sin tener en cuenta que existen otros géneros como el género femenino. Bueno, y esto tiene su sustento en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Entonces, del Poder Judicial debemos actuar con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad real. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video y ahora nos vemos en una segunda parte.